Muy buenos días, tardes o noches, estimados alumnos del Consorcio Educativo Círculo de Ingeniería. Continuando con nuestras clases, tenemos el día de hoy la estructura del predicado, para lo cual vamos a desarrollar. A ver, profesor, ¿cómo es esto? En la estructura del predicado, ya en la clase anterior hemos visto lo que era el predicado nominal, el predicado verbal. Ahora vamos a ver propiamente qué hay dentro del predicado. Tenemos el núcleo. El núcleo del predicado siempre es un verbo, como les mencionaba también anteriormente. Un verbo simple o un verbo compuesto perifrásico. Es la palabra más importante y concuerda con el número persona y el núcleo del sujeto. Los comerciantes vendieron sus productos en la feria. Entonces, si te das cuenta, acá, hijo, vendieron, ¿qué sería? El verbo simple. Y todo lo que tienes hacia adelante sería tu predicado. ¿Estamos? Entonces, chicos, si ustedes se han dado cuenta, tenemos el verbo, ya, vendieron sus productos en la feria, en relación a todo el predicado. Bueno, seguido esto, ya tenemos los complementos. Me dice que los complementos del verbo son el complemento objeto directo, complemento objeto indirecto, complemento circunstancial, complemento predicativo o atributo, o también complemento agente. Vamos con el primero. El complemento objeto directo, ya vamos a desarrollar el objeto directo. Dice, se refiere a la persona, animal o cosa que recibe directamente la acción del verbo y se presenta con verbos transitivos. Cuando veas el verbo acompañado de un objeto directo, el verbo va a ser transitivo. ¿Ya? Nunca, y te está en negrita, nunca aparece con verbos copulativos. Existen 3 procedimientos para su reconocimiento. Con la pregunta, ¿qué? A ver, la pregunta, ¿qué más el verbo más el sujeto? O a quién más el verbo más el sujeto. Con la constitución o complemento o objeto directo de los pronombres Lola, acuérdate Lola, ¿ya? Antes del verbo, y va a ser eso un pronombre proclítico. Si va después, sería enclítico, ¿ya? Recuerden, eso ya lo hemos visto y está explicado justo en el tema de pronombres y también cuando hemos hecho reconocimiento del verbo. Mediante el cambio de oración a voz pasiva, la estructura del verbo en voz pasiva, ¿no? Ser más un participio. La oración pasiva del complemento objeto directo pasa a ser sujeto. Ah, profe, ¿cómo es esto? Ya lo vamos a ver propiamente dentro de nuestros ejercicios. Muy bien. Acá tenemos, chicos, nuestros ejercicios de ejemplos. Los albañiles construyeron la casa en 60 días. Tú te preguntas, profe, a ver, entonces, la casa vendría a ser el objeto directo. Profesor, ya me di cuenta. Esto viene a ser el verbo, ¿estamos? Construyeron viene a ser el verbo, y todo viene a ser el predicado. ¿Qué nos dice la regla? Me dice, le voy a preguntar, el qué, ¿ya? A ver, me pregunta, dice, el qué más el verbo. ¿El verbo cuál es ahí? Construyeron. Construyeron. Más el sujeto. Ya. Todo esto va a ser igual. Ya, todo eso va a ser igual. ¿A quién va a ser igual, chicos? ¿A quién? Ya lo tienen. Al objeto directo. A ver, vamos a ver que eso sí cumple, ¿ah? Sí cumple, profesora. A ver, vamos a ver si cumple esa formulita. ¿Qué construyeron los albañiles? Mira, acá está. ¿Qué construyeron los albañiles? Y la respuesta es la casa. ¿Cómo es la casa? ¿Estamos? Todo esto viene a ser el origen. ¿Ya? Ahora, paso número 2. Los albañiles la construyeron. Entonces, ya este la está reemplazando ¿a quién? Si te das cuenta. Ese la está reemplazando al decir
casa. Entonces, ese la, acuérdate cuando veas el verbo, ¿cuál sigue siendo? El verbo sigue siendo construyeron, ¿sí o no? Este viene a ser el verbo. Como esto es el verbo, hijo, eso es el verbo, tú tienes que darte cuenta. Veo lo, la, los, las. Acuérdate, lo, la, los, las. ¿Antes de qué? Del verbo. Entonces, ¿ya? También está funcionando a la vez como si fuera un pronombre. Ya te dije qué pronombre era, ¿no? Pronombre. Proclítico. ¿Ya? Y a la vez está funcionando también dentro de una oración como un objeto directo. ¿Ya? La casa fue construida por los albañiles. Entonces te das cuenta que fue, ahí tienes un verbo, ¿ya? Copulativo. ¿Quedó entendido, chicos? ¿Ya? Y esto ya pasa a ser en voz pasiva. ¿Ya? A ver. ¿Qué pasa con el complemento indirecto? Vamos con el OI. Ya, borramos de acá. OI. A ver, ¿qué nos dice? El complemento u objeto indirecto se refiere a la persona, animal o cosa que recibe indirectamente la acción del verbo. Es el que se beneficia o perjudica por la acción. Siempre se une al verbo mediante la preposición a y para. Acuerde, a y para. A y para. Es frecuente que un pronombre repita el objeto indirecto en una oración, es decir, este aparece duplicado. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para reconocer al profesor? Muy bien. Me dice, me dice, con la pregunta ¿a quién o a quiénes? O para quiénes más verbo y la S, acuérdate que es el sujeto. Con la sustitución del complemento u objeto directo, los pronombres le o les. En el objeto directo, ¿qué era? Acuérdate, Lola. Y en el objeto indirecto, ¿qué es? Le o les. ¿Qué sería? En el objeto indirecto es le o les. ¿Y cómo trabaja? Como pronombre. Puede ser proclítico, como también puede ser enclítico. ¿Ya? Veamos la aplicación de los dos métodos en una oración. A ver, había comprado algo para mi abuelita. Ah, profesor. Entonces, date cuenta que el verbo ¿cuál es? Había comprado. Date cuenta. ¿Para quién había comprado? Para mi abuelita. Profesor, pero aquí el sujeto no hay. Muy bien, pero acá te está precisando. El sujeto en este caso, yo había comprado. ¿Sí o no? Entonces, ¿el sujeto qué es? Un sujeto tácito. ¿Ya? Yo había comprado. Por eso es que te dice que hay un sujeto tácito. Entonces, de esta manera, te vas a dar cuenta que este verbo va a tener relación con mi objeto directo. O indirecto, con mi objeto indirecto. Sigamos por acá. A ver, ¿qué más nos pone? Ahora, ¿qué nos dice más? ¿Para quién había comprado yo? ¿Te acuerdas que yo era el sujeto tácito? A ver, vamos por acá. Sujeto tácito yo, ¿ya? Había comprado es el verbo. Ya está. Y te hacías la pregunta con ¿para quién? ¿Para quién? Ahí lo tienes. ¿Para quién? Y la respuesta sería para mi abuelita. ¿Y esto sería qué? ¿Mi objeto? Objeto directo. Muy bien. Yo le había comprado algo. Yo le había comprado. ¿Te das cuenta? ¿Había comprado qué es? Mira, mira, mira. ¿Había comprado qué es? Muy bien, hijo. Había comprado es el verbo. ¿Y qué tienes antes del verbo? El le. Como tienes antes el le, ese le viene a ser el objeto indirecto. Objeto indirecto. Acuérdate, cuando veas, recuerda. El verbo, veo lo o la, o la o las, los, o de. Si veo le o les, oí. Cerrado así. ¿Ya? Tú memorizas. Ah, el profe me enseñó que yo tengo que buscar primero ¿qué? El verbo. Si yo veo antes del verbo el le, oí. Si veo el lo, o de. Eso tienes que aprender. ¿Ya? Dice, todos le dieron un beso al niño. Ah, profe, acá ya me di cuenta. Mira, ¿cuál es el verbo? Dieron. Dieron es la acción. ¿Y qué tienes antes?
L. Por tanto, ¿qué dice ahí la regla? Oí. ¿Ya ves? Facilito. Y el caso, como dice, ¿no? ¿A quién le dieron el beso? Al niño. Y al niño, por eso es oí, porque estás preguntando ¿a quién? ¿Estamos? Sigamos por acá, chicos. Vamos por acá. ¿Qué nos dice luego? Recuerda, solo es posible el reemplazo de los pronombres lo, la, los, las o de. Ahí está. Mira, mira. Le y les, objeto indirecto, oí. Cuando el complemento que reemplazan pertenece a la tercera persona, singular o plural. Para las demás personas se pueden utilizar los pronombres me, te, se, nos, os, según sea el caso. ¿Ya? Ella me regaló un cancionero ilustrado. Ah, profe, me regaló. Este de acá, ese me, lo puedo reemplazar por el le. Por eso que es oí. ¿Estamos? Ahora, ¿qué me regaló ella? Un cancionero ilustrado. Entonces, un cancionero ilustrado sería ode. Te lo di a ti. Te lo di a ti. Este lo está antes del verbo. Recuerda, vamos a marcar los verbos. Primero, ¿qué haces? Marcas mi verbo. Siempre, chicos, de ley. Cerrado. El verbo. Igualito acá. Verbo. ¿Ya? Siempre se marca primero el verbo. ¿Estamos? Baña. Es el verbo. Siempre, chicos. Siempre. Verbo. ¿Ya? Ella se baña cada mañana. Se o de. ¿Ya? Porque este está haciendo injerencia directamente al verbo baña. Ah, profe, ya me di cuenta. ¿Está? Y entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahorita? O de, oí, y el núcleo del predicado, que ya lo conoces, que es el verbo. Vamos con el complemento circunstancial. Muy bien. Profesor, ¿acá qué tengo que aprender? Las preguntas. Nada más. Te vas a aprender las preguntas. Dice, expresa el tiempo, modo, el lugar y demás circunstancias en las que se realiza la acción del verbo. Mira, de lugar, ¿dónde? Profe, ¿dónde? ¿Por qué me dice esta? A ver, de tiempo, ¿cuándo? De cantidad, ¿cuánto? De modo, ¿cómo? De compañía, ¿con quién? De instrumento, ¿con qué? De causa, ¿por qué? De finalidad, ¿para qué? De tema, ¿sobre qué? De posición, ¿contra qué? Y de transporte, ¿en qué? Ah, profe, ¿y hay más? Sí, hay más, pero te he puesto los más básicos. Ahora, profe, ¿cómo veo esto? Acuérdate que tienes que preguntarle a quién. Al verbo. Siempre, acuérdate. Por eso te digo, márcame el verbo. Mira, vamos a aplicar. Ella me esperó en el lugar de siempre. ¿Cuál es el verbo? Esperó, profe. Ahora pregúntale. ¿Dónde me esperó? Porque este de acá es un proclítico. ¿Dónde me esperó? Y el resultado en el lugar de siempre viene a ser el circunstancial del lugar. Acá, a ver. Verbo. Llegará. A ver, pregunta. ¿Cuándo llegará? ¿Qué te da? Pronto sería el circunstancial de tiempo. De cantidad. Verbo. Comía. ¿Cuánto comía? Demasiado. Circunstancial de cantidad. ¿Estamos? Siempre, chicos, y así sucesivamente. Vas a buscar el verbo. El truco es eso, chicos. Busquen el verbo en cualquier ejercicio. ¿Estamos? Mira. Si yo veo este ejercicio acá, compré. Este compré viene a ser mi verbo. Date cuenta, ¿verdad? ¿Quién compró? ¿Está ahí? ¿Mis padres compraron? No. ¿Quién compró? Yo compré. ¿Pero está mencionado? No está mencionado. Entonces, se supone que acá, ¿qué hay? Un sujeto tácito. Sujeto tácito. Que es yo. Yo es el sujeto tácito. Ahora, profesor, ¿qué compré? Entonces la pregunta, ¿sí o no? ¿Qué compré? ¿Y la respuesta cuál es? Una casa. Entonces, al decir, ¿qué compré yo? Una casa. Esto será mi objeto directo.
Ahora, ¿para quién compré? Para mis padres. Si yo digo para mis padres, ¿ya? Yo tengo que decir acá, para mis padres, a ver, vamos a marcarlo por acá, esto sería mi objeto indirecto. Y así busco. ¿Ya? Nada más. A ver, vamos a ver otro ejercicio. ¿Qué me dice acá? Luego me dice, también tenemos los complementos circunstanciales de afirmación, duda, negación, entre otros, y las funciones con los adverbios. Yo también iré, no quiero que vayas, quizás lo logre. Luego dice, separe el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones y sus respectivos nombres. Dentro de poco los asesores cobrarán sus honorarios. Ah, profe. A ver, vamos a buscar el verbo. A ver, profe, yo quiero ver si yo lo hago solito. Lo vas a hacer, hijo, practica. ¿Cuál es la acción acá? Ah, profe, yo me di cuenta, cobrarán. ¿Qué cobrarán? Sus honorarios. Si esto es mi verbo, toda esta parte, ¿qué sería? Hasta el final. Mi predicado. Ah, profe, pero acá, ¿quién están haciendo esto? Los asesores, ¿sí o no? Entonces, ¿esto qué es? ¿Todo esto qué es? Viene a ser mi sujeto. Pero te das cuenta que está una coma. Ah, profe, ya me di cuenta. Dentro de poco, también viene a ser predicado, porque es un adverbio, ¿sí o no? Vamos a ver. A ver. Un ratito. A ver. Me dice, profesor, dentro de poco los asesores cobrarán sus honorarios. ¿Qué cobrarán? Sus honorarios. Ah, sus honorarios vendría a ser ¿qué, chicos? Objeto directo. ¿Ya? Dentro de poco sería, ¿dentro de cuánto cobrarán? ¿O cuándo lo cobrarán? ¿Ah? ¿Me indica qué? ¿Tiempo, sí o no? Entonces es un adverbio de tiempo. Y así ya lo sacaste. Facilito. A ver, vamos a buscar. ¿Qué es lo que tienes que desarrollar? Y una vez que ya empieces a desarrollar, lo primero que siempre vas a buscar es el verbo. Nada más. ¿Ya? Nada más. Búscame el verbo. Vamos con esto. Mira, luego tienes una práctica. Y en la parte de acá, a ver, por decir acá, el 6, a ver. Este ejercicio está bueno. A ver. Me dice, ayer en el parque la vi con él. Muy bien. ¿Cuál es? Ayer por el parque la vi con él. ¿Cuál es el verbo? El acto es be, pues. ¿Cuáles son los circunstanciales? Ah, a ver, profe. ¿Cuál sería el circunstancial acá, maestro? A ver, ¿quién se ha dado cuenta? Ah, ayer viene a ser un circunstancial. ¿De qué? De tiempo, ¿no? Por el parque, circunstancial también, de lugar, profesor. ¿Habrá otro? La es o de, porque está antes. ¿Y con qué? Con él. ¿Y con él qué sería? ¿Con quién lo viste? Con él. Circunstancial de compa. Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá, chicos? Muy bien. ¿Cuántos circunstanciales hay? Muy bien, hay 3. ¿Y tu respuesta? Circunstancial de lugar, circunstancial de tiempo, circunstancial de lugar y circunstancial de compañía. ¿Ya? De esa manera es como tú vas a responder cualquiera de los ejercicios. ¿Ya, chicos? Vamos desarrollando. Ahí tienen una gran cantidad de ejercicios, los cuales tú lo vas a hacer. Solamente, chicos, como les menciono, siempre recuerden, busquen el verbo y guíate de la clase que hemos hecho. Nada más, guíate. Tú mismo lo puedes hacer, lo vas a hacer. Yo sé que tú lo vas a hacer. Pon algo de esfuerzo. Sé que es algo pesado estar viendo videos y luego desarrollar. Pero yo te pido que ejercites ahí tu mente y pronto ya, el próximo año ya estamos, ya para terminar el 2021, vamos a estar cerca, ¿ya? En un salón de clase. Entonces, hijo, por favor, practica, ¿ya? Entonces, ya hemos desarrollado de los 5, ahí está, para ver en la cámara. A ver, ¿cuáles son los modificadores del predicado? Objeto directo, objeto indirecto,
¿Estamos? Directo, indirecto, circunstancial. Hemos visto 3. Nos falta, ¿qué? El predicativo, ¿y qué más? Y el agente. Y eso, terminamos con los 5. Los 3 esenciales del sujeto, ¿cuáles son? Modificador directo, indirecto y oposición. Son los que más preguntan en acción de división. Acuérdate, sujeto, modificador directo, indirecto, oposición. Profesor, predicado, OD, OI, predicativo, ¿qué más? Circunstancial y agente. ¿Ya? Chicos, fue un placer haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho, un gran abrazo.